Ok, me dice si pueden observar la pantalla. Sí. Hola, buenos Sí. días. Hola, muy buenos días, Ricardo. Buenos días. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la inducción a lo que es la ley de Faraday. Estuvimos viendo quién era este científico, este físico, Michael Faraday, y cuán importante es para lo que es la física y dentro de nuestro capítulo de la unidad que estamos estudiando lo que es el electromagnetismo, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestro tema, vamos a recapitular un poquito y como les indicaba, vamos a hacer lo que son los ejercicios. Tenemos aquí, nos dice la ley de Faraday, dice, esta ley fue descubierta por el físico por este físico en el siglo XIX, Michael Faraday, relacionada con la relación del cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o un lazo, con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. Entonces, ¿de qué se trataba este experimento? Nos dice que el experimento fundamental que llevó a Michael Faraday a establecer su ley fue bastante sencillo y podemos aplicarlo fácilmente con un poco más de materiales caseros. Faraday utilizó un tubo de cartón con alambre aislado enrollado a su alrededor para formar lo que es una bobina. Luego, este conectó un voltímetro a través de la bobina y registró la fuerza electromotriz. Aquí nos encontramos con este término que vimos que era la FEN. Esta fuerza electromotriz la vamos a encontrar en los ejercicios con la palabra FEN. Cuando veamos en lo que son los ejercicios respecto a lo que es electromagnetismo, en lo que es la ley de Faraday, vamos a encontrar esta palabra que dice FEN, que se refiere a la fuerza electromotriz o fuerza electromagnética. Dice que va a ser registró la fuerza electromotriz o fuerza electromagnética inducida conforme pasa un imán a través de la bobina. Y el dispositivo los vemos aquí en lo que es la imagen número 2 y también lo vemos ya replicado ya con un gráfico más visible en lo que es el gráfico 1, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que utilizó Michael Faraday, utilizó materiales muy sencillos por los cuales fue revolucionario porque gracias a este experimento se pudo obtener o ahí se dio el inicio a lo que nosotros conocemos como los motores eléctricos. Entonces, sin este experimento no hubiésemos conocido lo que eran los motores eléctricos. Sabemos un poco que Faraday fue una persona en sus inicios, alguien muy humilde, de escasos recursos, que básicamente trabajó como ayudante de otro físico en aquella época. ¿Verdad? Y que le tardó mucho para poder dar a conocer sus experimentos al mundo, porque debido a que, ¿cómo que se llama? A que hubo cierto rechazo por digamos, su mentor en esa época, que no quería que él prosperara, que él no quería que se diera a conocer lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque era un simple ayudante que no tenía estudios, no tenía conocimientos y como que el mentor de él no quería que saliera a la luz, no lo quería dejar brillar, ¿verdad? Como suele pasar mucho en lo que es actualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Faraday? Guardó todos esos conocimientos para poder esperar un momento propicio, para poder darlos o lanzarlos al mundo, ¿verdad? Que ese momento propicio fue cuando fue después de aproximadamente unos 20 años que el mentor de él falleció. Cuando el mentor de él fallece, ¿verdad? Ahí Faraday ya no tenía ese alguien que le impedía que mostrara sus conocimientos, sus experimentos al mundo. Entonces, al momento que él fallece, tiempo después, Faraday puede dar a conocer todos sus inventos, ¿verdad? Y que yo les digo, por eso es conocido como el padre de lo que es la electricidad,
debido a sus grandes aportes. También varios de sus aportes, de sus inventos, de sus estudios, de sus experimentos, dieron como que ese hincapié, esos datos, ayudaron para otras leyes que nosotros conocemos. Ayudó mucho a lo que es las leyes de la gravitación universal, de lo que es Albert Einstein, también a lo que nos ayudó mucho a lo que es la investigación de Isaac Newton. Entonces, ahí vemos cuán importante es el aporte de Faraday a lo que es este mundo de la física, que nosotros conocemos. Luego nos dice que un ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo en la figura de la fuerza electromotriz o electromagnética registrada contra la posición del imán, se muestra en esta figura. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Dice, estas observaciones son conscientes con la ley de Faraday. Aunque el imán en reposo puede producir un gran campo magnético, no induce ninguna fuerza electromotriz, pues el flujo a través de la bobina no cambia. Cuando el imán se acerca a la bobina, el flujo se incrementa rápidamente hasta que el imán se encuentra dentro de esta. Conforme lo va atravesando, el flujo magnético comienza a decrecer, consecuentemente, la fuerza electromotriz inducida se revierte, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un pequeño video súper corto donde vemos una demostración de lo que fue el experimento de Faraday con algunos materiales. Si podemos observar, vemos cómo tenemos lo que es una base, tenemos lo que es el imán, que vendría haciendo lo que está en la parte de una base, tenemos lo que es el cable de cobre, ¿verdad? Y tenemos aquí una especie de voltímetro, que es el que ayuda a verificar lo que es esta fuerza electromotriz que se está produciendo. Y esto es básicamente con materiales más caseros todavía en esa época, fue lo que hizo Michael Faraday en aquel laboratorio. Sería algo, lo hizo a escondidas, podría decírselo, sin que su mentor lo pudiera ver, ¿verdad? Entonces, ese es un aporte. Ahora sí, en cuanto a las fórmulas que nosotros podemos utilizar, existen 4 fórmulas para poder realizar lo que son los ejercicios. En cuanto a lo que es esta ley de Faraday, tenemos estas 4 fórmulas ya resumidas que se las di la semana pasada, y aquí tenemos cada elemento, qué es lo que significa. Tenemos con la letra E, ¿verdad? Una E, ¿verdad? Significa que es la fuerza electromotriz o fuerza electromagnética media inducida, y esta va a estar expresada en voltios o volts, que es lo mismo. Luego tenemos aquí esta como una especie de Q, que significa flujo magnético final media, que esta va a estar expresada en Webers. Aquí tenemos flujo magnético final y flujo magnético inicial, ¿verdad? Y ambos, como son flujo magnético, se los expresa en la unidad de Webers. Luego tenemos la T, que representa lo que es el tiempo que realiza la variación del flujo, y este va a estar medido en segundos. El signo menos de la ecuación se debe a la posición existente de la fuerza electromagnética inducida y a la variación del flujo que produce la ley de Lenz, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en las tres fórmulas que están acá, tenemos lo que es una N, un signo negativo, que esto está ahí, ¿verdad? Dentro de la ecuación, forma parte de la ecuación y se debe a la posición de la fuerza electromagnética, ¿verdad? Pero nos aparece una cuarta fórmula que es un poco más sencilla, ¿verdad? Donde nos explica lo que es el conductor, la velocidad, la longitud. Cuando hablamos de espacios donde vamos a tener, donde va a pasar un espacio vertical, un espacio donde aparece, donde cruza lo que es este flujo, ¿verdad? Ahí cuando nos menciona esto, diámetro, largo, ahí
hemos utilizado lo que es esta fórmula un poco más sencilla. Entonces, ahora sí nos vamos a pasar a lo que son los ejercicios para entender un poquito mejor cómo utilizar dichas fórmulas según el planteamiento de los problemas, ¿verdad? Entonces, vamos con el ejercicio número 1. Y dice lo siguiente. A ver, Bautista, ¿qué dice el primer ejercicio? Bautista, Ya, licenciado. Dice, un conductor rectilíneo de 10 centímetros de longitud se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética igual a 0.4 T, Tesla. ya Tesla, con una velocidad cuya magnitud es de 3.4 mc. A ver, ¿qué es M? A ver, ¿qué es M? Metros por segundo. Metros. Metros por segundo. Ahora sí, Bautista, ¿qué es M? Metro. Y ahora sí, como vuelvo a leer esta parte, velocidad. A ver, con una velocidad cuya magnitud es de 3.4 metros por segundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la FEN inducida? ¿Y qué significa FEN? Aquí dice. Fuerza electromotriz. Ajá. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida? Ok, muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos nuestro problema. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros ya lo leímos una vez, ya sabemos de que el tema de qué se trata, estamos viendo lo que es la ley de Faraday, entonces procedemos a sacar los datos que me da lo que es ese problema. Entonces partimos sacando los datos. Entonces volvemos a leer el problema para poder ver de qué datos nos está proporcionando el ejercicio. Entonces nos menciona que dice un conductor, aquí ya nos está dando algo, un conductor rectilíneo de 10 centímetros, entonces tenemos aquí un valor. 10 centímetros es nuestro primer valor. Entonces, el conductor se va a representar con la letra L. Entonces tenemos que el conductor rectilíneo va a ser de 10 centímetros de longitud. Se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética. Un campo de inducción magnética igual a 0.4 teslas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que es nuestro segundo dato, que es la inducción magnética que va a estar representado por la letra B, que es 0.4 tesla. Dice, con una velocidad cuya magnitud es de 3.4 metros sobre segundo. Entonces ya la velocidad sabemos que es la letra B. Entonces tenemos 3.4 metros sobre segundo. ¿Cuál es la FEN inducida? La fuerza electromotriz. Entonces nosotros no sabemos cuál es la fuerza electromotriz, que es representado con la letra E. Entonces, esto no sabemos y es lo que tenemos que buscar. Entonces ahí tenemos nuestros datos. Tenemos lo que es el conductor rectilíneo, ¿verdad? Que va a estar representado por la letra L, que tiene 10 centímetros. La inducción magnética
que tiene 0.4 teslas y tenemos lo que es la velocidad que es de 3.4 metros sobre segundo. Ya, esos son los datos que me proporcionan. Nos vamos a ver lo que es las fórmulas que se pueden utilizar. Y según los datos que nos proporciona el ejercicio, ¿qué fórmula tenemos que utilizar? Tenemos, a ver, 1, 2, 3 y 4. La cuarta es la más chiquita. ¿Cuál de esas fórmulas ustedes creen que nos sirve? Yo creo, Yo no estoy creo. segura, pero creo que es la tercera, creo. Esta, La tercera, esta, sí. ya. ¿Quién más está de acuerdo con esta? La que dice, la fuerza electromotriz igual a BLW. Yo también diría que eso, licenciada. Ajá, muy bien, excelente. Es esa, porque si nos fijamos en los datos que nos da el ejercicio, tenemos la L, que ya sabemos que es el conductor rectilíneo, tenemos la V, que es la inducción magnética, y tenemos lo que es la velocidad. Entonces tenemos todos los datos ahí. Entonces nuestra fórmula a utilizar sería la FEN o la fuerza electromagnética o electromotriz, que sería igual a V por L por B. Para que puedan ver, le vamos a poner el signo. Por L por D. Entonces, esta es nuestra fórmula. Pregunto, observando los datos, ¿podemos ya reemplazar los valores o qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay algo ahí que me... o ya de una podemos ya ir a lo que es la fórmula? A ver. Observen bien. Pero observemos bien. ¿Qué unidad es esta? Conversión de unidades. Ya, ¿cuál tenemos que convertir? Creo que convertirla, no sé, a metros. Ajá, tenemos que convertir estos 10 centímetros, pasarlos a metros. ¿Por qué? Porque tenemos el valor, la unidad de Tesla y tenemos lo que es la velocidad. ¿Y la velocidad en qué está dada? En metros sobre segundos. Entonces, como estamos metros sobre segundos, no podemos trabajar con una unidad en la cual los demás datos no están en la misma unidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir esa unidad en metro, ¿verdad? Como nosotros ya sabemos que un metro tiene 100 centímetros, lo único que hacemos es dividir esos 10 para 100 y me va a dar como resultado que vamos a tener que 10 centímetros es igual a 0,10 metros. ¿Verdad? Recuerden que ya conversiones, ya todo eso lo hemos practicado, vimos todo una semana, una tutoría solo de conversiones. Entonces solamente es cuestión de revisar sus apuntes. Entonces ya tenemos que los 10 centímetros transformados en metros me da 0,10 metros. Ahora sí, ya una vez que ya tenemos todas las unidades, bien, reemplazamos esos valores a lo que es la fórmula. Entonces decimos que es la FEN, o la fuerza electromotriz, va a ser igual a lo que era el valor del campo de inducción, que es 0.4 teslas, por lo que es el diámetro o el conductor, el diámetro 0.10 metros, por la velocidad que es 3.4 metros sobre segundo. Ya. Ahora sí, ¿qué es lo que nos queda? Multiplicar 0.4 por 0.10 por 3.4. A ver, vamos a ver, trabajemos. ¿Cuánto le sale?
Miss, ¿me podrías ayudar con 2 preguntas después? Ya, ok. ¿Cuánto les sale? 0.4 por 0.10 por 3.4. A mí me salió 0,130 y... 6. 0,136. Ajá, muy No sé si bien. está bien. Está correcto, muy bien. Entonces la respuesta correcta es 0.136, ¿verdad? Ya listo, 0.136 voltios. Listo, entonces ahí tenemos la respuesta del primer ejercicio. Ahí tenemos los datos sacados. Una vez que sacamos los datos, vemos qué es lo que tenemos. Según con esa información, nos vamos a donde están las 4 fórmulas que podemos utilizar y vemos cuál es la que necesitamos. Una vez que ya vimos la fórmula, la ponemos aquí, simplemente es reemplazar valores y realizar las operaciones que nos da esa fórmula. En este caso solo nos dio multiplicación, ¿verdad? Y esa es todo con el primer ejercicio. No sé si tenemos alguna pregunta o inquietud con este ejercicio. ¿Entendimos? ¿Comprendido? Y ya no se Sí, pone licenciada. metros sobre segundo, sino que se pone 136 voltios. Sí, ¿por qué? Porque la respuesta da Tesla por metros cuadrados sobre segundo. Si quiere poner todas las unidades que le aparece es 0.136 Tesla metros cuadrados sobre segundo. Porque metro por metro es metro cuadrado. Ahí tenemos el Tesla y sobre segundo. Estas son las unidades. O sea, la puede también poner así o simplemente nos vamos a lo que son voltios, que es la unidad con la que se mide la fuerza electromagnética o electromotriz, sería voltios. Cualquiera de las dos es válida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí. Ya, entonces pasemos al segundo ejercicio. Ya. A ver, vamos a hacer el segundo ejercicio para seguir practicando con las fórmulas que están ahí. Vamos con el problema número 2. No. Ok, a ver, Jeremy Nazareno, leamos el segundo problema. Una bobina de 600 Espira emplea 8x10, 12 en pasar entre los Alto, polos de una. alto ahí. A ver, ¿cómo se leían estas unidades cuando estaban con potencia? Recordemos, es 8 por 10 a la menos 2. Entonces A la sería, menos. ajá, emplea 8 por 10 a la menos 2 segundos. ¿Ya? Ya, Ok, otra vez, emplea 8, nuevamente. ya. Una bobina de 600 expira, emplea 8 por 10 a la menos 2 segundos.
en pasar entre los polos de un imán en forma de U de un lugar donde el flujo magnético es de 1.810 a La menos 4 la, Webers. la menos 4 Weber. La Ajá. otra en el que está es igual a 9x10 menos 4 Weber. ¿Cuál es la media inducia? Ok, muy bien, listo. ¿Qué significaba FEN? Jeremy. ¿Qué significaba FEN? A ver, ¿qué significaba FEN? Aguirre, ¿qué significaba FEN? ¿Recuerdas? Aguirre. Mm, Ricardo, ¿sabes qué significaba FEN? No conozco esa palabra. Ya. A ver, ¿quién me dice qué significaba FEN? Fuerza electromotriz. Ya, la fuerza electromotriz. Muy bien, listo. Ok. Vamos nuevamente. Asimismo, tenemos problema número 2 y sacamos los datos que nos da el ejercicio del problema número 2. Entonces, partimos, sacamos datos. Y aquí nos damos cuenta que no tenemos un conductor, sino nos habla de una bobina. Y esta bobina tiene 600 espiras, ¿verdad? 600 espiras. Cuando nos referimos a espiras, ¿qué se les viene a la mente? Con espiras. A ver. ¿Qué podría ser esas 600 espiras? A ver. Dice, una bobina de 600 espiras. ¿Qué podría ser eso? ¿Qué información me está dando ahí con ese 600 espiras? A ver, chicos, no podemos avanzar si no desciframos eso. A ver. ¿A qué nos referimos con 600 espiras? ¿Qué dato podría ser? ¿A qué dato se refiere con ese 600 espiras? A ver, vaquerizo, ¿qué podría ser? A ver, chicos, a ver, vaquerizo, pregunto, ¿qué podría ser? Rosales.
No. Bautista, Cortés, Mora. ¿Qué podría ser cuando dice 600 espiras? ¿Qué podría ser eso? ¿Qué es esto? Vueltas. Ajá, entonces, ¿a qué se refería esto? Si nos vamos acá a las fórmulas, ¿verdad? Perdón, acá. Dice, cuando se trata de una bobina que tiene número de vueltas o espiras, la expresión matemática para calcular la fe inducida es la siguiente. Entonces, ¿a qué se referirá este 600 espiras? 600 vueltas. El número de vueltas. Número de vueltas. Muy bien. Entonces tenemos que el valor de n o el número de vueltas solamente son 600. Recuerden que eso no tiene un valor como tal. Solamente 600. ¿Está? Entonces tenemos el número de vueltas es de 600. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora sí, continuando, ahora sí podemos continuar. Pasando a los siguientes datos, me dice 8 por 10 a la menos 2 segundos. ¿Qué valor representaría eso? ¿Valor de quién? Tiempo. Tiempo, muy bien. Entonces el tiempo es de 8 por 10 a la menos 2 segundos. Luego tenemos, dice, eso es lo que se demora en pasar entre los polos del imán, ¿verdad? Y este imán va a tener en forma de U, donde el flujo magnético, entonces ahí nos sale otro valor, flujo magnético, ¿está? Es de 1.8 por 10 a la menos 4 Webers a otro en el que este es igual a 9 por 10 a la menos 4 Webers. Entonces recuerden que aquí hay flujo magnético inicial y flujo magnético final. ¿Cuál sería el flujo magnético inicial? 1,8. 1.8. Muy bien, entonces tenemos flujo magnético inicial es de 1.8 por 10 a la menos 4 Webers. ¿Y el flujo magnético final? 9 por 10 a la 4 vueltas. Ajá, 9 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Y lo que me pide calcular es la fuerza electromotriz, que es la F. Perdón. Que es la representada con la letra E. Listo, entonces tenemos los datos correspondientes, ¿verdad? Ahora sí, nuevamente nos vamos aquí, inclusive aquí ya nos está dando qué fórmula utilizar, o en el grupo de fórmulas es el único que tiene la letra N, ¿verdad? Que es el que representa el número de vueltas. Cuando un ejercicio me menciona el número de vueltas, el que se utiliza es en donde corresponde a ese valor. Entonces tenemos que la fuerza electromotriz es igual al menos el número de vueltas por el resultado de aquí tenemos una diferencia entre la carga magnética final menos la carga magnética inicial dividido para el tiempo. Entonces vamos a escribir lo que es la fórmula. Entonces decimos que la fuerza electromotriz es igual a menos el número de vueltas y esto va a ser el resultado de la diferencia de la, ponemos aquí para que no nos olvidemos, de el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial
dividido para el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula que nosotros debemos utilizar. Tenemos los datos, simplemente ahora lo que hacemos es reemplazar esos valores. Número de vuelta es 600. Ajá, muy bien, ahora sí vamos. La E es igual a menos 600, que es el número de vueltas, por, aquí tenemos que hacer primero, estoy aquí, tenemos, la carga final sería de 9, ¿verdad? 9 por 10 a la menos 4 Webers. Ahí está. Menos lo que es la carga inicial, que es de 1.8. 1.8 por 10 a la menos 4 Webers. Esto lo dividimos para lo que es el tiempo, que es de 8 por 10 a la menos 2 segundos. Listo, entonces realizamos lo que son las operaciones básicas que tenemos. Una resta, una división y una multiplicación. Entonces procedemos a hacer paso a paso. Tenemos menos 600 por, vamos a ver, aquí tenemos la resta entre 9 por 10 a la menos 4 menos por 1.8 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto saldría eso? ¿Alguien lo está haciendo? ¿Cuánto saldría eso? ¿Alguien lo está haciendo o para ponerlo yo? Me indican. Ok, entonces el resultado de 9 por 10 a la menos 4 menos 1 por 8 a la menos 4 Webers da como resultado 7.2 por 10 a la menos 4 Webers. Ese valor lo divido para lo que es el tiempo, que es 10 por 8 por 10 a la menos 2 segundos. Entonces nos queda esta operación. Tenemos la fuerza electromotriz, que es igual a menos 600 vueltas, por la división de los valores que tenemos, 7.2 por 10 a la menos 4, dividido para 8 por 10 a la menos 2. Dividimos eso y me queda 9 por 10 a la menos 3 Webers sobre segundo. Ahora sí tenemos lo que es esta multiplicación, menos 600 por 9 por 10 a la menos 3. Entonces, sí, y nos queda menos 5.4. Ya sabemos que la fuerza electromotriz es expresada en voltios. Y esa es la respuesta, menos 5.4 voltios. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. No, licenciada. Ya listo, entonces recuerden que cuán importante es comprender el problema, sacar los datos. Los datos juegan un papel muy importante porque nos ayudan a saber lo que tenemos dentro de un problema, ya sea en química, física, matemáticas, para luego poder encontrar la fórmula que nosotros necesitamos aplicar, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos datos, tenemos la fórmula,
Simplemente el resto es seguir los pasos, reemplazar valores y aquí en este caso seguir con operaciones básicas. Recordemos que las operaciones básicas en la matemática son 4. ¿Cuáles son esas operaciones básicas en la matemática? A ver, ¿quién más se recuerda? Suma, resta, multiplicación y división. Así es, esas son las operaciones básicas. Si se fijan bien, que la mayoría de problemas, ejercicios en las materias, como le digo, física, química, matemáticas, involucran una o dos de esas operaciones. En este caso, mira, tuvimos una resta, una división y una multiplicación. O sea, tuvimos 3 de las 4 operaciones fundamentales que toda persona debe saber para realizar este tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahí vimos y aplicamos 3 operaciones básicas de las 4 que hay, ¿verdad? Entonces, restamos, dividimos y al final multiplicamos y llegamos a lo que es el resultado. Entonces, chicos, me indican si vuelvo a preguntar, ¿hay alguna inquietud, novedad? O si entendimos, está todo claro. Señorita, cuando hace la multiplicación en la calculadora científica, solamente se la hace normal, no se busca Weber, nada, solamente se No, pone no, normal. recuerden que en este caso solamente son los datos. En la unidad como tal, eso no se busca en la calculadora, simplemente se la pone porque hay que saber qué unidad pertenece ese valor para al final determinar la unidad correspondiente. Pero solamente se toma en cuenta es el valor, no la unidad. Y eso es lo que se busca en la calculadora. La respuesta es 5.4 voltios, ¿ese es o no? Ajá, menos 5.4. Yeah. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro, chicos? Sí. ¿Me indican si está todo claro? Con respecto a la tarea son 3 problemas, 3 ejercicios parecidos a los que hemos estado practicando, solamente cambian en lo que son algunas unidades. De ahí el resto es casi lo que hemos estado practicando. Aquí están las fórmulas que puedo utilizar, son solo 4, y dependiendo de los datos que me dé el ejercicio, aquí están lo que son las fórmulas. Recuerden que está en lo que es la diapositiva. Si no les aparece, porque algunos por problemas de internet, al momento de ingresar a lo que es la parte de tarea, no les aparece la imagen, recuerden que en la diapositiva, al final del gracias, siempre les pongo lo que es la tarea, ¿verdad? Entonces, en ambos lados pueden observar la tarea y en la misma diapositiva pueden observar las fórmulas que se pueden utilizar. O si no, se van en la semana pasada, que también está explicada las fórmulas, las 4 fórmulas, y por qué utilizar cada una de estas, ¿verdad? Entonces, chicos, si no hay preguntas con respecto al tema de hoy, eso sería todo y nos veríamos la siguiente semana, chicos. Me ayudan con la camarita para poder tomar lo que es la evidencia.